Estamos con un arquitecto, un gran arquitecto, muy individualista, con una gran personalidad, sensible, participando de un momento histórico complejo, difícil. Solamente en Italia un personaje tan payaso puede llegar a ser dictador. Es una particularidad italiana porque realmente parece de cine cómico. De todas las arquitecturas llamadas fascistas o dictatoriales, tanto la alemana, que es una especie de copia, pastiche, porque Hitler mandaba a la gente a copiar París, mal, y la franquista es una arquitectura de pueblos. La arquitectura fascista italiana, en cambio, es una arquitectura buena, porque es una arquitectura racionalista y que tiene valor estético en sí mismo, el rectángulo general y el cubo que Libera proyecta. Y esta volumetría, esta abstracción, es lo primero que hay que saber leer para entender una arquitectura y sobre todo una arquitectura monumental. Ciudad y monumentos urbanos que son monumentos públicos. Y este es un arquetipo porque está hecho realmente pues, de formas abstractas y funcionando bien. Este despiece de pared es de una gran actualidad, este se ha retomado después los arquitectos actuales con estas horizontales finas y esta división, esta estereotomía, y está bien resuelta la escalinata, el plano, la colocación de la columna, la vuelta escalinata del otro plano y la pared de vidrio que está retrocedida. El vocabulario racionalista no da para hacer una ciudad, da para hacer un monumento, da para hacer una obra aislada, pero no da para hacer miles de viviendas. Miles de viviendas racionalistas son un desastre y es la ciudad monótona, es la ciudad aburrida, es el suburbio y que es la arquitectura que se incendia en París. Porque la arquitectura que repite un elemento y que lo repite siempre igual, se asimila y la gente piensa que está viviendo en un cementerio, que está viviendo en un sitio de muerte. La combinatoria, la probabilidad es la modernidad, lo sabemos, en matemáticas y en todo es la modernidad. En cambio, esta repetición es, por muy moderno que sea, pertenece al pasado. Arquitecturas. El Palacio de Recepciones y Congresos de Roma. El Palacio de Recepciones y Congresos de Roma, construido por Adalberto Libera entre 1937 y 1953. El cliente, Benito Mussolini, il Duce, dictador fascista que ocupa el poder en Italia desde 1922. El arquitecto, Adalberto Libera, uno de los principales representantes de la arquitectura moderna en la Italia de Mussolini. El encargo, un palacio monumental destinado a acoger las grandes manifestaciones del régimen. Ricardo, pues muchas gracias que participes en la presentación y comentarios de este edificio de Adalberto Libera, que creo que además es muy interesante para sacar muchos temas. Gracias a ti, gracias a vosotros, encantado de pasar un rato con vosotros. Aquí estamos en el taller de arquitectura, en mi casa. Mi casa, que era una antigua fábrica de cemento, la primera fábrica se construyó en España, de cemento, hace 120 años, con la primera chimenea que se hizo. El cuerpo de la fábrica, el elemento fundamental, lo que queda, los elementos que quedan, lo que hay, que es de una gran belleza, que son absolutamente inspiradoras y son inspiradoras para la llamada arquitectura moderna. Los arquitectos, aquí tienes los pilares distintos, aquí al lado tienes un cuadrado girado, tienes una que es mucho más alta que los otros, tienes un cono invertido, tienes un cono con una plataforma, tienes este silo aguantado de una manera distinta a la como se aguanta normalmente, o sea, tienes una variedad formal tremenda como sustento sobre el cual yo he trabajado escultóricamente para crear los espacios en los cuales vivo. Yo vivo siempre
en mis propios espacios. Desde Palladio hasta todos los arquitectos de Beaux-Arts, hasta todos los arquitectos ingleses, hasta todo el mundo, ha ido siempre a Roma, a estudiar Roma, porque Roma es realmente el arquetipo de ciudad. Es el arquetipo de ciudad que no es una ciudad única, porque nunca es una ciudad única, es una ciudad hecha en épocas distintas y en periodos distintos, pero es la gran ciudad, el lugar de estudio para todos los arquitectos de la historia, incluidos actualmente. El fascismo la vuelve más historicista, naturalmente, el fascismo la vuelve más, la hace más mirar al pasado de alguna manera y recuperar elementos historicistas, elementos de la historia y naturalmente como están en Roma, pues de la propia historia de Roma, o sea que ellos lo tienen fácil la recuperación histórica, pero la mezcla, independientemente del resultado final, la mezcla de este historicismo con este racionalismo, no cabe duda que es una mezcla muy rica, que es una mezcla llena de potencialidades. La prueba es que después da una cantidad de resultados y da una cantidad de post-racionalismos y de movimientos después que se adecúan a la posguerra también. Los alcaldes de Roma, desde los comunistas, los socialistas, a los Rutelis y a los actuales, que son de izquierdas todos, la están retomando, la están recuperando, la están haciendo funcionar. Hay concursos, hay cosas para que este trozo de ciudad los italianos ya saben que el fascismo pertenece a su propia historia, ya la ven como un lapsus dentro de una historia más larga y la toman con una cierta distancia y lo recuperan porque pues forma parte de su historia. Esto hacerlo en España es más difícil porque recuperar el Valle de los Caídos realmente es una cosa demasiado monstruosa y demasiado mal hecha, demasiado arbitraria para poderla recuperar, a no sé que sea para una sala de fiestas, para hacer una orgía monumental, pero quiero decir, no, es difícil recuperar el fascismo español, es más fácil recuperar el italiano, ¿no? Cuando ves calles racionalistas hechas en Roma, o cuando ves incluso todo el conjunto del Eur, el conjunto del barrio, de la ciudad que quería hacer Mussolini, y el trazado, este tipo de trazados, el vocabulario es un vocabulario que está hecho pues solamente de un elemento vertical, de un elemento horizontal, de una ventana cuadrada, o sea que es un vocabulario muy pobre. También pasa después cuando Le Corbusier y cuando los arquitectos discípulos, los ingenieros discípulos de Le Corbusier intentan sistematizar y racionalizar la vivienda y entonces quedan estos bloques iguales y esta arquitectura anónima, porque es una arquitectura que sirve para algunos casos especiales, para hacerte tu casa individual, para hacerte una casa muy purificada, pero cuando la amplías a la ciudad y cuando haces ciudad con ella y cuando construyes miles de viviendas con ella, es una arquitectura imposible, es una arquitectura que no da para hacer ciudad. Santeria, que es un dibujante que construye muy poco y que muere muy joven, pero es el gran arquitecto futurista, se llama futurismo y el futurismo es la modernidad, es la otra visión del mundo, es la otra visión del progreso y por lo tanto Santeria es el gran personaje inventor de toda esta arquitectura y como discípulos, entre sus discípulos, que hay muchos, que hay varios y que hay tendencias porque es un grande, uno de los cuales es Libera, que repito, tiene esta personalidad individualista, sensible. La primera lectura del edificio hay que hacerla con un plano o con una lectura que permita ver la totalidad. En sus dibujos se ve la primera idea de este rectángulo y de este cubo que están empotrados el uno dentro del otro, que el cubo entra dentro del rectángulo este. Hay que entender estos espacios, estos volúmenes, porque desde dentro son espacios, desde fuera son volúmenes, para entender después lo que ocurre dentro y lo que ocurre en cada uno de sus detalles, en cada una de sus partes de un edificio como este. El Carrara es muy bonito cuando se corta bien, se despliega y se vuelve a unir, son muy sugerentes y uno dentro de estas lecturas de estos paños de Carrara, uno puede imaginarse lo que quiera, está entre este mundo que está entre lo abstracto y lo figurativo, que a veces en según qué lecturas desde lejos
pues son lecturas más figurativas, desde cerca son más abstractas. Esto pasa también en la naturaleza. Al no tener los pilares y las columnas, al ser unitarias, pierden escala. Y al perder escala se monumentalizan y entonces es cuando se vuelven frías, abstractas y le dan este tono un poco fascista al conjunto, ¿no? Porque no tienen escala, porque no tienen divisiones, porque es simplemente una vertical que sube. El paso de la vertical a horizontal, unos bajo forma de capitel, otros en el racionalista directo, pero el paso de la vertical a la horizontal, el resolver este paso o el tener un criterio para resolver este paso es la esencia misma de la arquitectura. Cualquier elemento que veas, cualquier cosa, desde la mesa, al ordenador, hasta todo, el paso de la vertical a horizontal es la definición final de la arquitectura. Fíjate si es sencillo y lo que da de sí. El diseño de la ciudad, la combinación de los edificios y de los edificios públicos, de los edificios privados, de los espacios públicos, de los espacios interiores, esto me ha gustado mucho. Este eje con esta plaza abierta, con este dispositivo de la monumentalidad, el elevar la plaza, el elevar con pocas escaleras y con escaleras en el fondo que están tomadas de Miguel Ángel, porque son escaleras muy anchas e inclinadas formando plaza, esto forma parte de la tradición, o sea que hay una lógica entre la función, la construcción y la estética, que está bien resuelta, que está bien planteada, bien resuelta y que está en su detalle hecho con refinamiento y con gusto. Y por lo tanto, podemos decir que es un edificio significativo del fascismo, pero que pasa de alguna manera a la historia y que es un edificio importante. Una ciudad que no tuviese ningún monumento sería el suburbio, sería una ciudad sin puntos de referencia y sin puntos particulares. Por lo tanto, hay que saber distinguir entre los puntos o los elementos que son útiles actualmente y aquellos que pertenecen a una época histórica y que pertenecen a la influencia de este populismo del fascio italiano, que es de comedia del arte. Es una cosa que es de comedia del arte más que una cosa seria. Naturalmente duró lo poco que tenía que durar y después se ha cambiado. La ciudad monumental y la ciudad con monumentalidad. Pues yo también lo he recogido, por supuesto. Lo que pasa es que yo a la monumentalidad, cuando creo monumentalidad, como he creado en distintos edificios, aquí tienes el Teatro Nacional de Cataluña, yo lo hago de otra manera. Si tú entras en un edificio únicamente monumental, este edificio te impone, te da un poco de miedo, a la gente le cuesta entrar, es frío. Si a este edificio además tú le introduces una segunda escala, que es la escala del hombre, y la metes dentro, tiene los dos criterios, tiene el criterio monumental y tiene el criterio de funcionalidad y de cotidianidad. Creo que un arquitecto es un director de orquesta, es un director de equipo, es como un director de cine, y que los colaboradores son importantes y que cada colaborador, el arquitecto es un generalista que da el tono general, como tú lo estás dando a la película, y cada uno de los que intervienen, desde el cámara hasta el de hasta el de la luz, hasta cada uno de los intervenientes, tiene su parte de creatividad, es como una orquesta. Es un arte de equipo, no es un arte individual. La arquitectura no se puede hacer individualmente, el cine tampoco, apenas. No es como la pintura, no es como la pintura, como la poesía.